Vamos a comenzar hoy a leer el Salmo 126. Con el Salmo 126 aparece otro tríptico que comienza en el 126, 127 y 128. Y después nos quedan los tres últimos. El Salmo 126 es un salmo de gozo de la liberación. Es un salmo intimista. Reina Valera lo traduce en forma de futuro, ¿no? Dice: cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Como si la liberación es algo que va a suceder en el futuro. Pero si nosotros leemos otras versiones, por ejemplo la versión popular, dice: cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos pareció que estábamos soñando. Está diciendo que esto ya es un hecho pasado, la liberación, que ellos ya están liberados. Y lo mismo sucede con la nueva versión internacional, que dice: cuando el Señor hizo volver de Sión a los cautivos, nos pareció estar soñando. Es decir, algo que están viviendo en ese momento. Ahora nos tenemos que imaginar un poco para ver el entorno del Salmo. Los israelitas habían estado cautivos 70 años en Babilonia y recibieron la noticia de que podían comenzar el regreso. Eso lo tenemos en los libros de Esdras y Nehemías. Ahora, los primeros contingentes que llegaron a la tierra, el rostro de ellos, como dice el Salmo, mostraba alegría. Dice: entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Es decir, los rostros mostraban la alegría de haber llegado nuevamente a la tierra. Es una nueva generación la que lleva, porque pasaron 70 años en la cautividad. Por lo tanto, están contentos porque lo que les hablaban sus mayores, ahora ellos lo están viviendo. Y dice que la lengua, lo que ellos hablaban, era alabanza al Señor. Todos en este salmo reconocen la grandeza de Dios, porque fíjense que dice que hasta los enemigos decían eso. Dice: entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas han hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Es decir, que todos se asombraban de lo que había pasado y reconocían en alguna forma la grandeza del Dios que los había traído a ese lugar. Podemos hacer una reflexión personal sobre este salmo. Por la obra de Jesucristo, nosotros estamos en una situación de privilegio. En primer lugar, la obra de Jesucristo en la cruz nos ha librado del castigo del pecado. La redención nos ha sacado de Babilonia. Nos trajo a otro lugar, una obra hecha una vez y para siempre. El castigo del pecado, ya la pena del pecado, ya no pesa sobre nosotros. Somos salvos del poder del pecado ahora, cotidianamente, porque Jesucristo pagó por la pena del pecado, pero nos dio también el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos permite a nosotros irnos liberando del poder del pecado. Es lo que nosotros llamamos santificación. El Espíritu Santo nos da poder para vencer el pecado y nos vamos despojando de los hábitos y costumbres del viejo hombre. Y seremos salvos de la presencia del pecado en el futuro, en la glorificación, cuando acabemos la carrera. Quiere decir, enumerando, que somos salvos de la pena del pecado por la redención, somos salvos del poder del pecado porque nos vamos santificando, separando del mal, y seremos salvos de la presencia del pecado cuando ya estemos con el Señor. Esta es una obra completa. Y esta obra completa es la que nos lleva a sentir que este salmo nos expresa a nosotros, porque dice: grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estaremos alegres. Y entonces los labios tienen que expresar la alabanza, porque la obra de Cristo es una obra terminada. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, él dice que la multiforme sabiduría de Dios es dada ahora a conocer a todo el mundo. ¿Por qué? Porque por medio de la Iglesia, a los principados y potestades aún en los lugares celestiales. Es decir, el misterio de la Iglesia y de la salvación del hombre es una de las cosas que asombra aún, no solamente
a los que están abajo, sino también a los que están más allá del mundo sensible, a los seres espirituales. El Señor Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Lo que quiere decir que esta obra de Cristo es una obra completa. El cristiano puede repetir los 3 primeros versículos de este salmo sin temor. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estaremos alegres. Es decir, representa el gozo de la redención, el gozo de quien ha sido liberado. Ahora bien, en la segunda estrofa, que está en los versículos 4 y 5, nos encontramos con el anticlímax. Los versículos 4 y 5 dicen: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, e irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo las gavillas. Quiere decir que ahora nos está diciendo que todavía hay algunos que quedan allá, y que el Señor va a traer. Hizo volver nuestra cautividad. Ahora nos va a hacer volver a los otros, a los que todavía están allá cautivos. La metáfora del cautiverio es interesante, porque dice: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, es decir, a los que quedan, ¿no? Como los arroyos del Negev. ¿Qué son los arroyos del Negev? El Negev es un desierto tremendo, y tienen wadis. Los wadis son los lugares por donde, cuando hay agua o cuando llega el otoño y aparecen la primavera y aparecen los deshielos, el agua empieza a bajar por allí. Entonces, dice aquí, como los arroyos del Negev. Los arroyos del Negev no eran arroyos permanentes, eran arroyos que estaban en algún momento del año. Después era un desierto total, y ellos sienten que esta liberación es como si en medio del desierto apareciera un torrente, y está pidiendo eso, que los que todavía siguen cautivos esperan el torrente de la libertad que los traiga hacia la tierra prometida. Y la conclusión final del Salmo es: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo las gavillas. Primero es plural: los que sembraron con lágrimas, con regocijos segarán. La segunda es singular: andará andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Sembrar siempre es un esfuerzo. Para sembrar hay que hacer fuerza. Para sembrar hay que poner todo nuestro ser en ese trabajo. A veces el esfuerzo nos lleva hasta las lágrimas. Pero es así, la siembra es eso. Pero fíjense que en los dos casos hay una afirmación rotunda: con regocijo segarán, volverán con regocijo trayendo las gavillas. Es decir, la palabra del Señor siempre surte efecto. Como dice Isaías en el capítulo 55, mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Es decir, que sembramos en esperanza, pero con seguridad. No es la probabilidad. El Señor dice que toda palabra, siempre la palabra que sale de la boca de Él, va a traer su fruto. Podemos verlo o no podemos verlo, pero sin embargo el Salmo es contundente: con regocijo segarán, volverán a venir con regocijo trayendo las gavillas. Hay esperanza de un gozo pleno por todo lo que hemos sembrado. Nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene.